Fue un 13 de abril como hoy, pero hace 5 años. Para mí, una de las manifestaciones de amor político más importantes de la que tenga memoria. Un 13 de abril del año 2016, después de 4 meses donde ella guardó silencio, después de 4 meses de haberse despedido en una plaza de Mayo colmada, Cristina Fernández de Kirchner fue a Comodoro Pi a sentarse cara a cara con quien sería, en los años posteriores, punta de lanza del lawfare, punta de lanza de los sectores que querían verla judicialmente proscripta, punta de lanza de los mismos sectores que trataron de modo endemoniado de convertirla, en vez de en una expresidenta, en una lideresa política de su talla, de su envergadura, en una presa o en una jefa de varias asociaciones ilícitas, en una persona cuyo ciclo político había acabado. Y sin embargo, ese 13 de abril del año 2016, Cristina se plantó, pero fue conmovedor ver cómo también se plantó su pueblo. Algunos me dicen que ese fue el 17 de octubre del siglo XXI. No tengo argumentos para desmentir esa valoración. Yo estuve ahí, con muchos y muchas, compañeros y compañeras, algunos encuadrados, otros que de modo silvestre se congregaron frente a los tribunales de Comodoro Pi a respaldar a Cristina Kirchner. Nos juntamos muy tempranito en Parque Centenario. Estábamos allí con Carlito Barragán, y otros compañeros, otras compañeras. Partimos desde Parque Centenario, donde nos habíamos convocado, bajo una lluvia torrencial. Seríamos unos 80, 60, 95, bueno, difícil. Éramos un puñado que nos habíamos autoconvocado. Yo ya no tenía radio, no tenía diario, no tenía nada. Creo que había sido a partir de redes, a partir de WhatsApp. Creo que a través del Facebook de una agrupación, creo que se llamaba la Simón Bolívar. Y arrancamos una larga marcha, son varios kilómetros, desde el Parque Centenario a Comodoro Pi son varios kilómetros. Y la lluvia no paraba de caer. Recuerdo que la lluvia no paraba y no paraba y no paraba. Recuerdo que en un momento también nos empezaron a llover huevos, porque nos tiraban huevos de los edificios. Nos gritaban kirchneristas corruptos, ladrones. Eso por lo bajo, ¿no? Eso por lo bajo. Y por lo alto. Evitamos los huevos con mucha dignidad. Nos ayudaron los paraguas. Los que tenían paraguas. Y seguimos nuestra marcha. El dato es que cada vez se sumaba más gente. Cada vez se sumaba más gente. No sé cómo fue que en un momento aparecimos en la calle Corrientes. Y ya ahí había gente con carteles, con gente que bajaba de los edificios, se sumaba a la manifestación. La agrupación esta, insisto, la Simón Bolívar, había hecho un cordón, ¿no?, para garantizar la seguridad. Y al principio los autos nos querían pisar, pero después muchos se plegaron detrás de la columna, otros pasaban y nos tocaban bocina. Voy a decir algo
totalmente infantil. Sepan disculpar. Pero yo creo que la dignidad enternece. No sé si a todo el mundo. Pero que hay algo de ternura en una manifestación tan abnegada de amor y compromiso político, no de Carlos Barragán y de Roberto Caballero que van caminando por ahí, no, de la gente que iba sumándose, porque eso que empezó con 80, 60, 90, no sé, terminó llegando ya a la 9 de julio primero, después siguió hasta Alem, y ahí yo creo que ya teníamos una columna grande, 1000 personas, quizá 2000. Y así como nosotros, de todos los puntos cardinales convergían columnas similares, parecidas. No eran grandes columnas sindicales. No eran grandes columnas encuadradas. Era un hormiguero que habían pateado y de golpe la gente había tomado la calle para ir a demostrar su lealtad a Cristina Kirchner. Cuando llegamos a la zona del Sheraton, la gente llegaba hasta ahí ya, hasta la Plaza de San Martín. Empezamos a ver que esos pequeños grupos, como los nuestros, de 1000, 2000 personas, habían constituido una verdadera multitud. Yo no sé cuánta gente hubo. Las fotos están por ahí y son elocuentes, pero quizá 250.000 de personas, quizá 500.000 de personas, no lo sé. Con la distancia, con la perspectiva que da la distancia, diría que después de venir una derrota electoral de 4 meses, y para lograr la citación judicial a una líder política en declinación, vamos a decirlo así, en declinación, o en el llano, eso que pasó fue impresionante. Realmente impresionante. Recuerdo que me pidieron del diario uruguayo La Diaria. La Diaria es como un diario, como Página 12 de acá, un diario cooperativo, progresista, joven, fresco. Y los uruguayos son bastante gorilas en general. Entonces escribí una crónica, un análisis de lo que había pasado. Y con muy buena onda me preguntan, pero mirá que está un poquito sobregirada. ¿Cómo sobregirada? Y sí, acá decís que Cristina va a volver, porque... Digo, volverla a leer, porque yo lo explico en la nota. Un dirigente o una dirigente política capaz de reunir una cantidad de gente que numéricamente llenaría la Plaza de Mayo en 2 o 3 veces, lo único que tiene garantizado es el futuro. Claro, el uruguayo, como buena parte también de los sectores medios, no todos, la columna era de sectores medios, eso siempre hay que corregirlo porque algunos creen en esa cosa de las clases medias, la clase media, como si fueran que habla también de clase media. ¿Por qué se creen que es la Argentina? Es un país de clases medias. Pero sí hay grupos o sectores que nunca entendieron, ni van a entender, esas demostraciones de afecto popular, esas manifestaciones, como tampoco van a entender jamás que esas manifestaciones o que esas movilizaciones son las que hacen girar la rueda de la historia. Llegamos ahí, les decía, a Comodoro Pi, primera citación, el primer llamado de indagatoria de Cristina Kirchner. Llovía a cántaros, cientos de miles de personas, banderas, emoción, abrazos. Y en un momento empieza a hablar Cristina. Y la pucha, digo, salió el sol. La pucha, digo, salió el sol. Ella hablaba algo así. A ver, Yeye. Todo preparado, todo armado y diagramado, Y mucha gente, inclusive mucha gente en las ventanas.
Comodoro Pi, claro. Me acuerdo que había un camión. Ese camión lo había puesto el de la 750, el dueño de la 750. Y todos esperaban que eso se transformara en el atril donde ella iba a hablar. Efectivamente. El sonido era un desastre. Porque ahí lo que pasa estaba transmitiendo la radio, pero no había sonido para tanta gente. Entonces tuvimos que seguir todo el discurso de Cristina a través de radios. La gente se agrupaba alrededor de una radio, alrededor de un celular, donde estaban pasando el discurso de Cristina. Pero aparte no era que en todos lados estaban pasando el discurso de Cristina. El discurso de Cristina lo estaban pasando en las radios compañeras, que eran mucho menos que las de ahora. Así que imagínense lo que fue eso. Una escena irrepetible, realmente. Un acto de amor político, por eso yo les decía, un acto de verdadero amor político. Con muchísima juventud, pero también muchísimos peronistas, muchísimos comunistas, muchísimos radicales, muchísima gente mayor que se volvía nuevamente conmovida a la calle, a sentir que eran protagonistas del destino, a sentir que había que ir a respaldar a esa mujer que tanto los había respaldado, a darle lo mejor que tiene un pueblo para dar a su líder, que es su amor y su lealtad. Por eso decía que algunos consideran que este 13 de abril de 2016 fue el 17 de octubre del siglo XXI. Muchos ese día vieron lo que era una demostración incuestionable de conducción política. Y esa conducción política, y no los que se iban a sentar con Carolina Stanley o con Mauricio Macri, esa conducción política fue la que dirigió, condujo, alentó, contuvo la resistencia al macrismo. Es mentira cualquier otra cosa que se diga. A esa mujer le debemos, a Cristina Fernández de Kirchner, le debemos que en el peor de los momentos, cuanto más atacada era, dijo ese 13 de abril, hay que construir una nueva mayoría. Y los años que siguieron fueron claves para construir esa nueva mayoría que terminó derrotando a Mauricio Macri en el 2019. Impresionante el derrotero. Un año después, en el 2017, arma Unidad Ciudadana. Y el detalle es que no competía con Burrich. Cristina estaba compitiendo esa vez con Florencio Randazzo, a quien humilló. Creían algunos que Randazzo iba a sacar más votos y que iba a poder acusar a Cristina de que Cristina había dividido el movimiento popular. No, Cristina demostró quién tenía los votos del movimiento popular. La verdad que esa historia yo la veo y todavía puedo decir que fue el germen, la raíz de lo que después sucedió. La única dirigente que estuvo a la altura de la historia a pedido de su pueblo fue ella. El resto, salvo los que estábamos en Comodoro Pi, estaban negociando con Mauricio Macri cargos, puestos, planes, impunidad. No hay que olvidarse de eso. Cristina subía en ese momento al camión. Salía el sol, un 13 de abril. 13 de abril del año 2016. 4 meses llevaba de gobierno, 4 meses y monedas Mauricio Macri. Ya habían empezado los despidos, ya habían empezado los desguaces, ya habían destrozado la ley de medios, ya habían metido preso a Milagro Sala, ya Axel Kicillof había juntado un montón de gente en Parque Centenario, ya había empezado la resistencia. Esta es Cristina Kirchner, una lideresa política como pocas, una estadista de verdad. Habló y salió el sol. Fue un 13 de abril de 2016, un 13 de abril del 2021. Un 13 de abril del 2021, Cristina Kirchner fue finalmente sobreseída en la causa Dólar Futuro, una de las causas infames armadas por el lawfare que se iniciaba allí, en aquel tiempo, en aquel momento, con Bonadío acusándola de ser la jefa de una asociación ilícita. ¿Qué demuestra esto? Que la historia no está escrita, no está predestinada.
La historia se escribe, la historia se construye. Cristina construyó la posibilidad de una victoria popular porque sabía que esa victoria popular y democrática iba a ser, o iban a ser, los fueros entregados por su pueblo para poder volver a ser lo que es. Hoy, la vicepresidenta, pero quizá, y en este siglo XXI, la persona capaz de hacer un 17 de octubre. No hay muchos, solo ella. Esto es Fuerte y al Medio.